Sobreviviente, parte 2. La batalla por sobrevivir. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, verso 4. Desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Hace muchos años, el Señor usó una sierva muy anciana para decirme que Él solo había usado a mis padres como canales para traerme al mundo. Pienso que si el Señor me hubiera puesto a elegir antes de enviarme a este mundo, diciéndome, te enviaré a la tierra y esos serán tus padres, le hubiera dicho, Señor, pero esa señora que tú has elegido como mi mamá se ve muy joven y aparte de ser tan joven, tiene 3 hijos y apenas lo pueden mantener. Mira lo duro que es la vida para esa familia. Además sería producto de una relación fuera de un matrimonio. Sí, pues el hombre que será mi padre también se ve muy joven y no se casará con ella. Por favor, Dios, elige a otros. Y me imaginaría al Señor responder y decirme, ellos serán tus padres. Y ahí empieza la historia. Mi madre es una gran mujer. Al pasar los años y saber más de su vida, de su historia, pues eso hace que la admire más. Sobre todo cuando uno sabe cosas que antes no sabía. Y que si estuviéramos en el lugar de nuestros padres, nos diríamos o nos preguntaríamos, ¿qué hubiera hecho yo si hubiese estado en su situación? Sí. Mi madre es la más pequeña de 3 hermanos. Ya sus padres murieron hace mucho tiempo. De igual manera sus 2 hermanos. Pero fue una niña que también sufrió mucho. Tanto que con 14 años se vio en la obligación de casarse, creyendo que al casarse sería feliz, estaría más tranquila. Y no fue así. Ella tenía 14 años y con la persona que se unió tenía 26. Muchos años de diferencia. Con 16 años tuvo a su primer hijo. Luego, a los 17 años de edad, casi a los 18, tuvo el segundo. Y ya a mediados de los 18, para los 19, por ahí o antes, ya tenía un tercero. Era una joven tímida. Era muy pobre. Y había pasado por momentos en la vida muy, muy duro. Mi madre se vio en la obligación de separarse del padre de sus hijos. Y ella se hizo responsable. Ella lo crió sola, juntamente, con la ayuda de mi abuela de parte de madre, mi abuelo y 2 hermanos que ella tenía. Como la situación era tan crítica y de extrema pobreza, tomó la decisión de irse a la capital en busca de un trabajo.
estando allá, aún estaba muy joven. Estaba en sus 20 años. Estando en la capital, trabajaba en una casa de familia. Y un día entró una llamada de alguien que trabajaba en un puerto, el puerto de Aina. La llamada entró por equivocación. Ella contestó. Y el señor que estaba llamando, un joven muy amable, se disculpó diciendo: oh, disculpa, llamé al número equivocado. Ahí en la conversación, a él le pareció que ella tenía una voz muy bonita. Y hablando, se cayeron bien y decidieron conocerse. Y bueno, de ahí nací yo. Mi madre quedó embarazada. No pudo quedarse trabajando en esa casa de familia porque ya la barriga estaba creciendo. Tuvo que regresar a casa de sus padres, donde allí también le esperaba una pobreza extrema. Y aparte de eso, 3 niños pequeños, entre las edades de 4, 3 años y 2, más un embarazo. Fue una situación muy difícil. Me imagino que le pelearon muchísimo, porque sabiendo ella la situación y ahora venir con un embarazo. Fue una mujer fuerte. Recuerdo que ya estando yo muy grande, mi abuela de parte de madre me dijo que yo era un milagro. Porque cuando mi mamá estaba embarazada, ella quería abortarme, me bebía tese y ella la amenazó de que esa criatura la iba a tener. Pero ahora entiendo su situación al conocer bien su historia. Es que en la situación que ella estaba no era para menos. 3 hijos pequeños, una familia pobre, sin trabajo y ahora un embarazo donde tal vez no estaba muy segura si el padre de esa criatura se iba a ser responsable, ya que era un joven también muy jovencito y que estaba estudiando y trabajando. Pero él recibió la noticia con alegría. Ella regresó a su ciudad y él volvió a verla cuando ya yo había nacido. En el embarazo, mi mamá se vio muy grave, muy grave. Si sobreviví, fue porque Dios me miró con ojos de misericordia y me dijo: vive, vive. O sea que en el momento que ese espermatozoide entra allí, como decía en la primera parte de este testimonio superviviente, tiene que sobrepasar muchas cosas hasta llegar al útero. Y luego allí, solo Dios hace posible que permanezca viviendo hasta al tiempo de la vida que esa criatura tiene que nacer. Y aún ya estando en el vientre, muchas veces, como decía en el primer capítulo, tiene que sobrevivir a tantas cosas, como por ejemplo, madres que son adictas a la droga, al alcohol, al cigarrillo, a los abusos, a la depresión, a tantas cosas. Otros que intentan abortar y tienen que sobrevivir y luchar a todo ese proceso. Hay otros que no sobreviven. Pero si desde antes de que se formara el mundo, Dios te escogió para que fueras suyo
para que fuera suya a través de Cristo, entonces no habrá o no hubo ninguna circunstancia, ningún ataque diabólico que pudieran acabar con tu vida, porque tu vida y mi vida están en las manos del Señor. Pero cuando Dios tiene propósito con una vida, sabemos que también el enemigo de las almas va a hacer todo lo posible por tratar de estorbar los planes de Dios. Si es posible, acabar contigo, como ha intentado e intentó acabar con mi vida. Recuerdo que hace muchos años, estando en Estados Unidos, hubo una señora que quería hablar conmigo. Esta señora parece que servía, practicaba lo que era la brujería, la adivinación y todas esas cosas. Yo no la conocía, pero me dijo que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ella me iba a perder porque le enviaron una brujería y que en vez de caerle a ella, aunque se vio muy grave, pues hizo efecto en mí, me cayó a mí, y que por eso no iban a nacer. Yo no sabía esto y claro, después supe que sí, en verdad cuando mi mamá estaba embarazada de mí, se vio muy mal, muy mal. No era para que yo pudiese nacer. O sea que hay cosas que no son casualidad, pero qué bueno es saber que le servimos al Dios Todopoderoso, que cuando Él dice que sí, no importa quién diga que no, y cuando Él dice que no, no hay quien diga que sí. Me imagino que le habrá dado al enemigo sus advertencias. Ten cuidado de tocarla. Como así le dijo un día a Job cuando estuvo en su prueba, en los tiempos de Job, que le advirtió a Satanás que podía tocar su cuerpo, todo lo que tenía, pero que no tocara su vida. Podemos también darnos cuenta a través de la palabra cómo muchos de los hombres y también mujeres con los cuales Dios tenía propósito se vieron en peligro de muerte. Podemos ver cómo a Moisés el Señor lo guardó, lo cuidó de no ser asesinado por el faraón, el cual mandó a matar a todos los niños varones. De igual manera, también podemos leer la historia que lo mismo pasó cuando nació el Señor Jesucristo y muchas cosas que le han pasado a otros siervos y siervas de Dios que están en este mundo o estuvieron en este mundo con el propósito de cumplir su misión. Así, muchos de ustedes han pasado por cosas muy terribles y quizá lo ven como algo natural, pero detrás de esa situación ha estado la mano de Dios, como también la mano del enemigo queriendo destruir, dañar. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando estamos en el Señor y sus propósitos están con nosotros, se van a cumplir por encima de cualquier circunstancia. Ahora, de que van a pasar muchas cosas que no entenderemos y que nos costará lágrima, dolor, angustia, desesperación, eso va a suceder, pero tenemos la promesa maravillosa del Señor que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Claro, esto es a lo que conforme a su propósito han sido llamados. Bendito el nombre del Señor. Ya después de haber nacido, había estado criándome con mi mamá, siendo una bebé, pero alrededor de unos 8 meses
de nacida. Mi mamá me dice que eran 8 meses. Mi abuela de parte de padre me decía que tenía 2 meses de nacida. Pero creo que tal vez mi abuela se confundió. Sí estaba muy pequeña. Aún no llegaba a 1 año de edad. Mi mamá me contó que de eso hace muy poquito, porque le dije que me contara la historia de cómo sucedieron las cosas, ya que muchas cosas la había escuchado por parte de mis abuelas y otros familiares. Ella me contaba que teniendo unos 8 meses, ella salió a hacer una diligencia, a buscar algo donde uno de sus hermanos, y me dejó ahí al cuidado de mis abuelos de parte de madre. Mientras ella iba a hacer esa diligencia, pues mi papá venía de San Cristóbal con el propósito de visitarme. Estando él en la casa, ella no estaba. Mi abuelo de parte de madre le sugirió a él que me llevara con él, porque realmente allá la situación estaba muy crítica, eran muy pobres y habían 3 niños más que mantener, que bueno, no eran de mi papá. Mi papá pues me llevó con él a casa de mis abuelos, y cuando mi madre regresó para atrás, que no me encontró, fue muy triste para ella. Fue muy triste para ella porque no sabía que mi papá iba a ir. Y poniéndome en su lugar, me imagino que fue, sí, un golpe duro que se le hayan llevado así a la hija. Pero fue lo mejor, fue lo mejor. Pasó el tiempo y bueno, me estaban criando mis abuelos de parte de padre. Realmente yo no me acuerdo lo sucedido hasta que cumplí alrededor de 4 años de edad. Pero cuando pienso en mi infancia, mi memoria empieza es a partir del ciclón David. Pero antes de continuar con esta parte de mi vida, recuerdo que según mi mamá, ella se enfermó muy gravemente otra vez. Tuvo que irse a la capital a trabajar para poder ayudar a su familia y sobre todo a sus hijos, ya que del papá de ellos no recibía absolutamente nada. Creo que a pesar de su edad, fue una mujer muy, muy fuerte, muy valiente. Estando en la capital, ella tampoco sabía de mí, no sabía de mí, y pasó mucho tiempo. Pero Dios es tan bueno, Dios hace cosas tan maravillosas que a veces no entendemos. Estando ella en una farmacia comprando una medicina, porque se encontraba muy enferma, entró una joven. Esa joven se llama Negra, le decían Negra de cariño, y qué pequeño es el mundo. Cuando Negra entra a la farmacia y ve a esta joven, ella le pregunta: disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por casualidad tú tienes una hija? Y mi mamá le contestó que sí. Y Negra le preguntó: ¿ella se llama Sandy? Mi mamá le contestó que sí. Increíble. A causa de Negra, de ese milagro, mi mamá pudo volver a saber de mí, volver a encontrarme. Bendito el nombre del Señor. Se abrazaron, lloraron, y con esa joven envió una carta. Cuando la joven, o sea mi prima, llegó allá al campo, contó toda la historia y entregó la carta. No sé cuántas veces llegué a leer esa carta, una carta de mi mamá. Yo tenía una mamá. Fue un tiempo para mí
muy especial, muy especial. Al tiempo, según mi mamá, ella iba a morir. Los doctores no encontraban lo que tenía. No encontraban nada. Así que en ese tiempo ella fue a un lugar donde un brujo, para ver si encontraban lo que ella tenía. Y fue en ese lugar, Satanás también se viste de ángel de luz, que ese señor, ese brujo, le dijo a mi mamá que a ella le habían echado una brujería. Sé que muchos no creen en esto, en lo que es la brujería, pero esto es real, esto existe. Y que esa brujería era para matarla. Le dijo que tenía que tomarse una bebida especial que ellos mismos preparaban. Mi mamá se la tomó. Era algo que sabía de que horrible, pero al tomarse eso, ella comenzó a vomitar y de su estómago salían como cabello. Parece que lo que le hicieron fue fuerte. Sí, pero yo sé, como también ella está consciente, de que no fue eso que ese brujo le dio lo que la sanó o la ayudó, sino que no era su tiempo para morir, porque Dios, que la había formado también en el vientre de su madre y que había hecho posible que ella naciera, tenía propósito con ella. Además, era hija de una mujer que sí le servía a Dios y que sí era temerosa de Dios. Bendito el nombre del Señor. Después de recibir la carta de mi mamá y la noticia de que vivía, ella fue al campo. Sí, pero para ese tiempo todavía no recordaba muy bien. Yo estaba aún pequeña. Sé que fue al campo y la conocí. Ella volvió a irse y pasó un tiempo bastante largo donde no nos volvimos a ver. Pero así como el Señor tenía propósito con mi vida, también el enemigo, el Señor lo reprenda, estaba decidido a acabar conmigo. Yo recuerdo aquel ciclón que creo que fue en el 1978 o 79. Sí, apenas yo tenía 4 años. Recuerdo que hizo mucho estrago. Si no saben de qué ciclón hablo, pueden buscarlo en YouTube, en la internet, el ciclón David. Viviendo en el campo con mis abuelos de parte de padre, recuerdo que vivía en casa con mis tías. Éramos pobres, pero a la misma vez diría que éramos ricos, porque lo teníamos todo, sí, pero sobre todo tenía mucho amor por parte de mis abuelos y de mis tías y tíos. Recuerdo que mi tío, hermano de mi padre, estaba trabajando en lo que era la policía. Creo que estaba todavía en la academia, o en ese tiempo era raso. Cuando sucedió este ciclón, él no estaba. Mi abuelo, no sé dónde estaba, porque recuerdo muy bien que no estaba en ese momento en casa. La gente se preparaba para irse a la escuela de aquel campo llamado Calle Bonita. Era el lugar más seguro, ya que todas las casas en aquel tiempo eran de tablas y zinc, y un ciclón a esa magnitud era para llevarse todo. Me acuerdo que empezaron la gente a irse, a llevársela para la escuela, pero a mí
y a mi mai, o sea, a mi abuela, yo le decía a mi mai, nos dejaron en la casa y esperábamos que nos fueran a buscar, pero nadie aparecía. La brisa y el ciclón era tan fuerte porque ya había entrado, que en casa había una nevera y la puerta de esa nevera fue abierta y los hielos que había en el freezer salieron volando. Fue algo, wow, horrible. Y los vientos sonaban como si fuera un animal feroz que casi se sentía que hablaba. Era algo espeluznante. Las hojas del zinc de la casa parecían que se querían, que el viento la iba a arrancar. Recuerdo que mi abuela, wow, eso fue amor. Me metió debajo de la cama juntamente con ella, me abrazó, me protegió con su cuerpo. O sea que si la casa se caía, pues iba a caer todo eso encima de la cama y la cama tal vez encima de ella, pero estaba tratando de proteger mi cuerpo. Nunca lo voy a olvidar. Me imagino que el enemigo pensó, no, esa casa yo la derribo porque a esa criatura la mato yo. Pero se le olvidó que la mano de Jehová, las manos del Señor me sostenían, me guardaban, y que ahí tenían que haber ángeles cuidando de esa casa que no cayera. Precisamente fue una de las únicas que solamente como se le fueron algunas hojas de zinc, pero no le pasó nada. En cambio a otras que sí quedaron en muy mal estado. Estando en esa condición, mi abuela rezaba el rosario y el Ave María, porque en aquel tiempo no había una iglesia evangélica allí. Todo el mundo en aquel lugar creía en lo que era la santería, la brujería, le hacían fiesta a los demonios, muchísimas cosas que yo desconocía, pero esta era su cultura. Recuerdo que de repente escuchamos voces de alguien que nos llamaba, y era un tío mío, hermano de mi abuelo, llamado Marino. Y él llamaba a mi abuela diciéndole, Yeya, vengan que le vine a buscar. Pensándolo hoy, fue increíble cómo arriesgó su vida, y fue también increíble cómo esos vientos no nos llevaron a nosotros volando, porque que los vientos eran de magnitud demasiado fuerte, o quizá las cosas que estaban volando podían también chocar con uno de nosotros y herirnos. Que por cierto, él se clavó un clavo mientras iba con nosotras. A mí él me llevaba en sus brazos y mi abuela iba bien sujetada de uno de los brazos de él, y íbamos, y él nos llevó hasta la escuela donde estaban las demás personas en ese refugio. Pero creo que de verdad fue el Señor que le dio la fortaleza a ese hombre para poder resistir esos vientos recios y que fuera a buscarnos y nos llevara a ese lugar. Allá amanecimos en la escuela, y ya al día siguiente que todo había pasado, volvimos a la casa. Algunas personas familiares tuvieron que quedarse en nuestra casa porque sus casas habían sufrido mucho daño. Me acuerdo de verdad como hoy hay cosas que impactan en nuestra mente de tal forma que es imposible olvidarse. Bendito el nombre del Señor. Ya luego, al pasar el tiempo, me vi envuelta en cosas espirituales, ya que toda mi familia le servían
a los demonios, aunque en ese tiempo ellos no pensaban que estas cosas venían del mal, sino que eran buenos, ya que los nombres que tienen algunos de ellos son los mismos que están en la Biblia. Pero es una mentira, es un engaño. Doy gracias al Señor que el Señor siempre llega en el momento que tiene que llegar. Nunca olvidaré un primo mío que él le servía a la santería, y cuando invocaban a estos espíritus subían, hablaban a través de él y se le hacía fiesta. Y hubo uno de ellos que quería que me buscaran a mí. Él decía que le buscaran a su pichona. Alguien ya en la familia, cuando yo estaba pequeña, alguien, por ignorancia o por lo que sea, hicieron un pacto entregándome a mí al enemigo. Estas cosas son reales. El mundo espiritual es real. Y a veces se hacen cosas creyendo que son buenas, pero son malas y traen graves consecuencias. Yo recuerdo que cuando me llevaban donde él, había que darle la mano cruzada a esta gente. Podían hasta comer vidrio si era posible y nada le hacía daño. Bebían muchísimo, según eran los espíritus que habían en él o en la persona que lo hiciera, que tomaban y comían y nunca se saciaban. Nunca. Fue una experiencia muy, muy, muy fuerte para mí. Y lo que había en él decía que cuando yo creciera le iba a servir a ellos. Pero mentira de Satanás. Doy gracias al Señor que permitió que se predicara el evangelio en aquel lugar y que allí hicieran una iglesia donde muchas personas empezaron a asistir y a aceptar a Cristo y a predicar el evangelio. En aquel lugar, en el campo, el poder satánico era tan fuerte que habían personas que a través de la brujería podían convertirse en ciertos animales que le dicen vaca, no vaca, sino vaca. Eran cosas terribles. Había un lugar que le decían el túnel de Masinita, que a cierta hora de la noche nadie o muy poco se atrevían a pasar por ahí. En aquel tiempo el poder satánico, el Señor lo reprenda, era tan fuerte que habían quienes le servían al enemigo y habían brujas que chupaban a los niños. Y todo esto no es cuento ni nada sacado de la imaginación. Sé que hay personas de mi familia que vivían en ese tiempo que se recordarán de esos tiempos y sabrán que estoy hablando la verdad. El poder que allí se movía era fuerte, pero más fuerte fue el poder del Señor Jesucristo cuando allí se empezó a predicar la palabra de Dios y de la mentira en que se estaba viviendo, pues las personas comenzaron a escuchar la verdad y a ver la luz de Cristo. Hoy casi toda la gente, casi toda, la mayoría, le sirven al Señor Jesucristo. Y me sorprendo cuando he escuchado de personas, primas, primos, tíos, tías, que jamás uno se imaginó que le iban a servir al Señor. Hoy son misioneras, hoy son evangelistas, hoy son pastores. Bendito el nombre del Señor. Como el enemigo, el Señor lo reprenda, quería hacer de la suya, sí. Su plan era acabar conmigo, así como intentó hacerlo con otros siervos, así como lo quiso hacer con Moisés desde que era un bebé, como lo quiso hacer con José.
como lo ha querido hacer con muchos, para que no se lleve a cabo el plan y los propósitos de Dios. A Él lo que le interesa es destruir la alma, la humanidad, y que muchos no vengan al conocimiento de la verdad. Estamos en una batalla espiritual muy real, batalla que probablemente en la vida suya como en la mía empezó desde antes, sí, desde el momento en que ese espermatozoide cayó en la vagina y luego en el vientre y luego después de salir del vientre. Recuerdo que el Señor, aunque yo no conocía del Señor y estaba demasiado pequeña, comenzó a tratar con mi vida a través de sueños. Y hubo un sueño inolvidable, el cual he compartido en mis otros testimonios, donde yo veía una nube que venía descendiendo. Y mientras más se acercaba, vi que encima de esa nube venía alguien con figura de hombre, con sus brazos abiertos, vestido de blanco. Yo no podía ver su rostro, pero sí sabía de alguna manera que era el Señor. Y yo decía, miren, el Señor, es el Señor, pero nadie podía verlo. Él se acercó a mí, pero quedándose encima de la nube en los aires, y me dijo, he venido a decirte que yo te amo, que tú eres mía, y que yo tenía que aceptarlo, arrepentirme, porque hay que confesar al Señor Jesucristo como Salvador. Bendito el nombre del Señor. Esas eran sus palabras, y que Él venía pronto. Y así mismo como Él descendió, así mismo volvió a elevarse. Al día siguiente le dije a toda mi gente que había soñado con el Señor Jesucristo. Luego, en otra ocasión, aún siendo una niña, me mostró o me permitió ver el arrebatamiento de la iglesia, donde muchas personas en un abrir y cerrar de ojos habían desaparecido. Bendito Dios. Así sucesivamente. Pasó un tiempo y me llevaron a vivir a casa de mi padre. Empecé a estudiar lo que le dicen el kindergarten o antes de entrar a la escuela en el campo de Calle Bonita. Luego de la primaria, el primero también fue allí, y ya a partir del segundo año fui a estudiaba en el colegio San Rafael, allá en San Cristóbal. Era un colegio privado, un colegio que era solo para niñas, católico, pero muy, muy bueno, muy bueno. Estando pequeña, viví un tiempo en casa de mi papá. Ya él se había casado. Yo tenía 2 hermanitos más pequeños que yo. Y realmente yo con quien quería estar era con mis abuelos, porque allí en el campo era que me había criado. Allí yo me sentía feliz. Allí me sentía libre. Era todo lo que yo deseaba. No me importaba tener que caminar muchísimos kilómetros, mucho, a pies para llegar al colegio. Del campo donde vivían mis abuelos hasta un lugar que le dicen Los Escalones en Atillo, es una distancia bien, bien, bien larga. A veces me mandaban en un motoconcho o me iba caminando. De casa de mis abuelos a ese lugar estábamos hablando de 1 hora o más caminando, pero no me importaba. Luego de llegar a ese lugar que le dicen Los Escalones, había que coger un autobús hasta el pueblo, y ya luego de ahí entonces caminar otro camino también un poco largo, pero no notaba el tiempo. Y lo mismo
había que hacerlo para regresar. Yo prefería eso que estar en casa de mi papá, aunque con mi papá pues vivía mejor, tenía recursos, era más fácil llegar a la escuela, pero yo cambiaba todo eso por estar con mis abuelos y mis tías en el campo. Había pasado mucho tiempo y no sabía de mi mamá, hasta que un día volví a tener la noticia de que ella había ido a visitarme. Recuerdo que una tía mía fue a buscarme a la casa de mi papá, y me llevaron al campo y fue muy lindo volver a ver a mi mamá. Una madre hace mucha falta. Recuerdo que mi mamá discretamente me llevó con ella a Nagua, y claro, duré muy poco tiempo, había que regresar, y fue ahí donde puedo decir que conocí a mis hermanos, a mis tíos, a mis abuelos, porque antes de eso, aunque estuve con ellos, no tenía memoria de todo lo ocurrido mientras viví con ellos, ya que era una niña de meses. Bendito el nombre del Señor. Al conocer a mi mamá, ella por un tiempo estuve como una pelota de jugar fútbol, un tiempo con mis abuelos en el campo, un tiempecito con mi mamá y otro tiempo en la casa de mi papá. Fue un tiempo también, diría, agridulce. Por un lado dulce, pero por otro lado agrio, porque a mi papá yo lo quería mucho, sí, lo admiraba, y pensaba que cuando fuera grande quería ser como él. Veía ese hombre fuerte, pero por muchas razones, no sé, sentía miedo. Mi papá nunca me hizo daño, nunca me hizo mal. Sí, me corregía, claro que sí. Llevé de vez en cuando castigo, pero muchos de esos castigos fueron injustos. No porque él no supiera, él no sabía que eran injustos. No, simplemente él creía lo que le contaban. Y cuando uno está pequeño, en aquel tiempo, nunca los adultos, muy raro, le iban a creer a un niño. En aquel tiempo no. Y sí, fui víctima de muchas cosas. Especialmente es duro cuando no te sabe defender. No te sabe defender. Yo recuerdo que mi miedo era tal que recuerdo que en una ocasión salí de la escuela, y siempre que salíamos de la escuela, la mayoría de las niñas compraban algunos dulces y chocolate a un señor que estaba ahí. Pues no sé qué pasó, parece que alguna de las niñas cogió algún chocolate, el hombre lo vio y acusó a las niñas con la directora del colegio. Esa jovencita, esa niña, era una de mi clase. La directora mandó a buscar a todas las niñas que en ese momento estuvieron presentes cuando eso sucedió. Yo no vi nada, pero estaba ahí. Una de mis amiguitas fue llamada y ella tenía mucho miedo y me dijo que la acompañara. Al fin, que un grupito como de 3 o 4 fuimos a la dirección. Lamentablemente, yo quedé como que también fui la que había sido parte de ese robo, sin haber tenido la culpa. Le informaron no, ahora me acuerdo, no fue que le informaron a los padres. Una prima mía, que también estudiaba en ese colegio, se enteró de lo que había sucedido
y le contó a sus padres que yo me vi envuelta en un robo en frente de la escuela. No se informó, ella solo contó lo que había escuchado sin saber la verdad. Sus padres pues le informaron a la esposa de mi papá, y claro, ella le dijo a mi papá lo que había sucedido. Mi papá, en vez de preguntarme, en vez de ir a la escuela e investigar bien qué pasó, no, me dio una pela como nunca. Yo no sé si fue que el enemigo que se le metió, yo no sé qué fue, pero la pela fue con la hebilla de la correa. Y fue con tanta fuerza que la correa, todo eso quedó en mi espalda y en parte de mi brazo. Si hubiese sido en este tiempo, no sé qué hubiera pasado. Recuerdo que su esposa tuvo que meterse y decirle ya no le dé más. Creo que si ella no hubiera intervenido, no sé qué hubiera pasado. Fue muy fuerte. Al día siguiente, cuando pensé que ya todo había pasado, recuerdo que ella me llama a la cocina, prendió la estufa y me dice, ¿tú sabes lo que se le hacen a los ladrones cuando cogen lo que no es suyo? Se le quema la mano. Y recuerdo que yo estaba como con 8 o 9 años. Me cogió la mano, haciéndome creer que me la iba a quemar. Fue un trauma muy, muy fuerte, muy fuerte. A veces los adultos hacen cosas que después se le olvida, no se acuerdan, pero no saben el daño, el trauma que eso provoca en esa criatura. Pasa el tiempo, a la criatura o a la persona nunca se le olvida. Al que lo hizo sí, pero al que recibió el trauma, el golpe o lo que sea, no se le olvida. Ahora, hay muchas cosas que se recuerdan. Yo sé que muchos dirían, la palabra dice que ya no acordé de cosas pasadas. No, una cosa es recordarla con odio, con rencor, con dolor, a recordarla para darla como testimonio. Porque lo que usted o muchos de nosotros vivimos en el pasado es lo que muchos están viviendo hoy. De lo que nosotros fuimos sobrevivientes o supervivientes, es de lo que muchos hoy no saben si van a sobrevivir. Y un testimonio puede hasta salvarle la vida. Puede salvarle la vida. Bendito el nombre del Señor. Es importante que muchos se den cuenta cómo opera el enemigo. Y mi intención no es hacerle daño a nadie. Estoy en un compromiso fuerte y es de testificar lo que en mi vida Dios ha hecho en mí, de lo que me libró, de lo que tuve que pasar, de lo que el enemigo, el Señor lo reprenda, es capaz de hacer con un ser humano, sin importar la edad, sin importar la edad. Y recuerdo que gracias al Señor no me llegó a quemar la mano, pero fue un trauma fuerte. Y luego lo que hizo fue que cogió una correa, también con levilla, y comenzó a darme fuerte en las manos, diciéndome que no coja lo ajeno, que no coja lo ajeno. Doy gracias al Señor que una prima mía, no me acuerdo si fue mi prima o mi tía, porque siempre había gente en la casa, intervino y le dijo, me jaló y me dijo, ya déjala. Pero si no hubiese habido nadie en la casa, no sé qué hubiera pasado. Y fue un castigo injusto. Y así viví muchas injusticias, llevé mucho castigo de cosas que yo no hice
y por miedo, tuve que soportarlo. Y hay muchas cosas que cuando suceden así, a ese niño le van quebrantando el alma. Es como cuando algo se quiebra. Sí, van produciendo herida. Y esa criatura va creciendo completamente herido. Debemos siempre recordar lo que dice las Escrituras en Efesios capítulo 6, verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, que nuestros enemigos no son humanos. Sin embargo, Satanás constantemente usa a los seres humanos para llevar a cabo su obra nefasta, sino contra principados. Los principados o seres de rango, de orden más alto en el reino de Satanás, contra poderes, o sea, el rango directamente debajo de los principados, contra señores del mundo, o sea, seres humanos que actúan como emisarios de Satanás para cumplir sus órdenes, contra gobernadores de esta tiniebla, son aquellos que llevan a cabo las intrusiones de los poderes, contra malicia espirituales en puesto alto, se refiere a los espíritus de demonio. O sea, no es con seres humanos. El enemigo lo usa como canales y muchos ni cuenta se dan. Por eso es que vemos a tantas personas que son capaces de hacer tanto daño. Aún padres, madres, que matan a sus hijos, a sus esposas, mujeres que también lo hacen, tanto crimen y tantas cosas. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo? El enemigo lo usa porque necesita un canal. Él no lo puede hacer directamente. Toma posesión de su mente, de sus pensamientos, los ciega completamente para que lleven a cabo estas maldades, y luego entonces lo deja solo, porque quienes tienen que pagar la consecuencia luego en una cárcel y con su conciencia son ellos, o después que llevan a cabo el trabajo que el enemigo lo pone a hacer, hace que se quiten la vida, porque dicen que he hecho. Y ha sido el enemigo que ha usado a muchas personas, y quizá muchos de nosotros también nos dejamos usar para hacerle daño a otro. He visto que hay gente que hacen tantas cosas y luego ni se acuerdan, no se acuerdan. El Señor me ha permitido darme cuenta de esto. En mi infancia hubieron familia, gente que me hicieron daño, pero hoy no se acuerdan absolutamente de nada y hasta lo ven como una calumnia, algo que uno le está levantando. Entonces es ahí donde el Señor me lleva a entender, es que no fueron ellos, fue lo que actuó a través de ellos. ¿Y cómo yo puedo recordarlo? Porque muchas cosas el Señor la ha traído a la memoria, porque es importante testificarla. Y hay otras que al vivirla y haber sido tan fuerte, es imposible de olvidarse. Es como cuando usted se hace una herida. Hay un dolor. Tiene que haber un tiempo para que esa herida cicatrice, sane. Pasó el tiempo, ya no le duele, pero la marca está ahí. Y usted se va a acordar cómo fue que se hizo esa marca. Así es. Y una cosa es recordarlo con dolor, como le dije en un principio, con odio, odiar a la persona, con rencor. No, a recordarlo para testificar algo que va a ser de mucha ayuda a otras personas.
En mi testimonio he testificado muchas veces y tengo que seguirlo haciendo porque es lo que el Señor me ha dicho que haga. Inclusive antes de llamarme, estando yo jovencita y hablarme de un ministerio, me dijo: en mi tiempo te voy a usar testificando todo lo que he hecho en tu vida, lo que he permitido en tu vida, pero todavía no es el tiempo. Porque cuando me dio esa palabra, ahí era que faltaba de verdad. Y habían cosas que le iba a testificar y otras que todavía no se podía. Y así sucesivamente. Trato de cuidar el nombre de las personas porque mi intención no es hacerle daño a nadie. Esto lo estoy haciendo porque ya va a ser casi 4 meses que el Señor ha puesto en mi corazón. Habla, testifica, y que hable de cosas que todavía no he hablado. Y he luchado, he batallado por no hacerlo, pero Él ha sido más fuerte que yo. Y los temas que vienen son temas muy fuertes, porque se trata de cosas que se está viviendo hoy en día con muchos niños. Y este testimonio o esta serie no es para que nadie diga: ay, pobrecita, qué pena, no me cojan pena. Ese no es el propósito. El propósito es que si usted se está dando cuenta que le está haciendo lo mismo a alguien cerca de usted, sea un niño, sea un jovencito, sea un hijo suyo, quien sea, lo mismo que me hicieron a mí, que usted lo deje de hacer. Que no venga con el cuento de que no, es que él sabe que yo soy así. No. No, es que él sabe que lo que le digo no es de corazón, es de boca para afuera. Lo que habla la boca sale del corazón. Y quizá a usted se le olvide el daño que haga o que diga, pero a esa criatura o a esa persona, no, a menos que el Señor Jesucristo le sane. Bendito el nombre del Señor. O como también hay padres y madres que muchas veces dicen: no, yo a mi hijo puedo decirle lo que yo quiera, pero no acepto que otro se lo diga. Mentira, tampoco así. Al contrario, usted no puede decir a su hijo lo que le dé la gana, dañando, hiriendo ese corazón por un momento que usted te ha irado, con rabia, con dolor, o hacer pagarle a él lo que su papá le está haciendo a usted. O si usted es madrastra que está criando ese niño de su esposo y su esposo anda de sinvergüenza por ahí o está haciendo algo, que usted le maltrate al niño o a la niña, cuando ese inocente no tiene la culpa de lo que ese hombre está haciendo. O si usted es padrastro, tampoco tiene que descargar con ese muchacho, con esa niña, los problemas entre usted y la madre de esa criatura. Todo eso está pasando. ¿Por qué? Porque cada palabra, cada cosa que usted como padre o como madre o lo que sea le haga, es un daño grande que va en el corazón de esa criatura. Y va a crecer diciendo: para papá yo no era nadie, para mamá yo era esto, yo era lo otro. Y usted muy tranquila o muy tranquilo dice: no, pero yo no me acuerdo de eso. No, pero eso no fue de corazón que yo te lo dije. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque las palabras tanto dan vida como pueden matar. Eso es importantísimo saberlo. Entonces, que lo que escuchen, copien, piensen: wow. Y que también muchos de ustedes que están pasando por situaciones quizás similares o igual a la mía, se identifiquen y entiendan que detrás de todo eso está el plan de Dios con su vida, que van a pasar por proceso, por prueba, por dificultades, y que no es verdad que, no, ven a Cristo que todo se te va a resolver. No, en Cristo usted va a tener problemas. En Cristo el diablo va a intentar matarlo, y si usted se descuida, la va a pasar fea. Sí, que acá Dios va a permitir muchas cosas con el propósito también de prepararte para un día usar tu vida. Y lo va a hacer como
Eso que entrenan a esos soldados cuando entran a la academia para salir de allí siendo quizá un SWAT o no sé, así también Dios nos entrena. Y quizá el enemigo te va a poner, pero si te ama, ¿por qué te hace sufrir y llorar tanto? En este camino se llora. Y el Señor trataba conmigo fuertemente. Habla, porque hay gente que después de conocer a Dios, sirviéndole a Dios, no quieren saber de Dios. Es más, hay ateos que no son ateos por ser ateos. Es porque cosas le pasaron en su vida tan fuertes que se dicen, pero si Dios existe, ¿dónde estaba? Y así hay muchos que están en el Evangelio pasando, que aún haciendo las cosas como Dios quiere que las hagan, es como que todo viene contrario y no entienden nada. Entonces, con esta serie, escúchela. Yo sé que muchas cosas quizás no van a tener nada que ver con usted porque no la ha vivido, pero sí que hay otra que se va a identificar. Se va a identificar. Entonces, me escriben tanta gente que quieren hablar conmigo, escuché su testimonio y no es que yo no quiero hablar con ellos. El problema es que yo no puedo durar 2, 3 horas en un teléfono. No puedo. Lo mismo que le puedo contar es lo mismo que estoy testificándole. Entonces, prestar atención en lo que Dios hizo, en lo que Dios permitió, pero en lo que a mí también me tocó hacer por encima de mi deseo. El precio que se tuvo que pagar. Ese es el propósito. Donde muchos me han dicho a mí, con todo lo que tú has vivido, no entiendo cómo tú sigues creyendo y confiando en Dios. Y de verdad, sí, con todo lo que el Señor me ha permitido vivir, uno se haría la pregunta. Pero he entendido que sin Él no puedo vivir. Y después de tanto tiempo, el Señor me ha ido mostrando con detalles pequeños que Él sí estuvo siempre ahí, cuidándome. Y que así como Satanás usó tanta gente para intentar acabar conmigo, también Dios usó gente para que me brinden pequeños auxilios, pequeños socorros, cuando más yo lo estaba necesitando. Como el enemigo no pudo matarme en el vientre de mi madre o impedir que entrara a él, entonces tenía que usar otras tácticas que pudiera hacerme mucho daño, especialmente mentalmente. Cuando un niño a su temprana edad se le dice tantas cosas negativas, llega un punto que la cree toda, especialmente de quién vienen. Sí. Los niños son como una computadora, que el programa que usted le ponga, lo que usted almacene, eso es lo que se va a quedar ahí. A menos que su creador, que el Señor, cambie todo su panorama, toda su vida. La cárcel, los hospitales psiquiátricos, los centros de correcciones y otros lugares más están llenos de jóvenes, jovencitas, como también de hombres y mujeres adultos, marcados, frustrados por una niñez violenta, una niñez de maltratos, de traumas, niños que no pidieron nacer,
Niños que no fueron culpables de lo que papá o mamá hizo, pero ellos tuvieron que pagar la consecuencia. Niños que quizá estaban en el lugar equivocado, en la hora equivocada, en el momento equivocado. Niños que fueron marcados con un propósito. Satanás, el Señor lo reprenda, siempre ha odiado a la niñez. Ahí está el futuro. Y muchos de esos hombres y mujeres que hoy están en esos lugares, sí, parecen, cuando se escucha su historia de lo que hicieron, monstruos. Pero cuando se va profundamente y se investiga profundamente y llegan a la niñez, ahí está la raíz de todos los problemas, de todos los males. Ahí, en su niñez. Muchos de ellos fueron supervivientes de cosas horribles que vivieron y que no supieron cómo solucionarla. Eran niños, niñas, quizá maltratados, abusados por quienes tenían que cuidarlo, por adultos que debieron cuidarlo, pero que estos adultos también tenían problemas, también tenían trauma, también estaban llenos quizá de dolor, de rabia, y descargaron en ellos toda su rabia, todo su dolor, toda su maldad. Personas que no querían o no quieren ser así y que solamente han sido víctimas, instrumentos del enemigo, canales para a través de ellos hacerle un mal a otro. Y eso es triste, muy triste. Y esa es la realidad que se ha vivido y se sigue viviendo hoy en día en muchísimos lugares, en muchísimas casas, muchísimas familias. Es muy fácil decir, no podemos culpar a nadie por lo que nos sucede, por lo que nos pasó. Bueno, está bien, pero muchas de esas criaturas no tuvieron culpa de lo que les sucedió. Y sé que muchos no recibieron la ayuda que necesitaban. Y hoy se encuentran en esos lugares. Sí. Esclava, víctima del enemigo. Con un alma rota, un corazón roto. Y que no quieren saber de Dios. Porque dicen, si en verdad tú existes, si tú existías, ¿por qué lo permitiste? Y es ahí donde Dios quiere llegar. Con una nueva historia, con un nuevo comienzo. Aunque lamentablemente para muchos es demasiado tarde. Como el enemigo no me pudo matar, yo no podía defenderme sola. Pero aquel que me formó en el vientre dijo, vive. Y viví. Ahora el enemigo iba a intentar por todos los medios destruirme emocionalmente. Y la palabra que muchas veces escuché, ni yo misma entendía ni sabía lo que significaba. Nunca debiste nacer. Nunca debiste nacer. Y llega un punto en que te lo cree. Donde piensa y dice, nunca debí nacer. Aún llegamos a la edad adulta y seguimos pensando, ¿para qué nací? Es que nunca debí nacer. Fue lo que en tu infancia, como en mi infancia, pusieron en esa computadora. Eres un estorbo, o sea, algo que molesta. Es muy duro, es muy duro. No te soporto. Eres un cero a la izquierda.
A veces los adultos le dicen cosas a los muchachos, a los niños, que ellos no saben lo que significa. ¿Cuántas veces me pregunté qué será un 0 a la izquierda? Y aún todavía no sé lo que significa un 0 a la izquierda. Pero lo que sí sé es que no era nada bueno. Solo viniste a descompletar la familia. Uno se pregunta, yo me preguntaba, ¿qué significa descompletar? Sí, descompletar. Una vez escuché a mi abuela, que es de parte de padre, que siempre me defendía, y le escuché decir, ella no vino a descompletar ninguna familia. Antes de que su papá se casara o lo que sea, ya ella estaba nacida. Ella sabía, ella me defendía. O escuchar, no eres hija legítima. Tampoco entendía lo que significaba legítima o ilegítimo. Hasta que un día escuché a mi abuela decir, ella sí es, porque ella sí fue reconocida. Mi abuela. Sí. Y son todas esas cosas que iban ahí que no entendía. O escuchar, mira lo fea que eres. Sí. Estoy hablando de una edad de 7, 8 años. Quizás 9. Fue un periodo largo. Eres fea. Eres fea. Y comienza a creer que eres fea. Y así hay muchos niños y niñas que han escuchado una y otra vez la misma palabra. Tan fea. Aún a esa edad me decían, esta vieja, jorobá. Y cuántas cosas que sin el adulto imaginarse o pensarlo, de la manera en que afectaban a la criatura. Había quien me cogía las manos para burlarse de mis uñas y decirme, mira qué uña tan fea. De seguro que se parecen a la de tu mamá porque tu padre tiene unas uñas preciosas, ovaladas. Y yo me preguntaba, ¿qué significará eso de ovalado? Sí. Pero, inconscientemente o conscientemente, comencé a comerme las uñas y a comerme las uñas. Y a veces me sangraba la piel de las uñas, de los dedos, porque ya no había más uñas. Lo que yo no sabía es que eso era producto a todas esas palabras que me decían. Inconscientemente o conscientemente, eso había afectado mis emociones. Y cuánto miedo. Cuánto miedo. Sí. Y muchas veces crecemos con ese miedo, esa inseguridad. Pero es que fue lo que aprendimos o lo que recibimos cuando estábamos pequeños. He escuchado muchas veces decir, ya tú viniste a Cristo, tu pasado quedó ahí. Es muy fácil leerlo. Es muy fácil predicarlo. Pero creo que hay que ir a la raíz del asunto, de cada problema. Cuando vamos al hospital, los doctores no solamente se interesan de lo que está pasando en ese momento, se interesan del pasado para ver de dónde puede venir el problema. Y hay muchos problemas que no han sido resueltos por eso mismo. Porque le decimos a la gente, no me importa lo que te pasó, dime, ahora, de aquí en adelante. Y no, hay muchas cosas que hay que ir atrás para que sean sanadas desde atrás. Y no solamente como el que no lo siente, decir a la gente, no, dice la palabra que ya las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No es así tan sencillo.
No es así. Aún venimos a Cristo y tenemos que seguir tratando y trabajando con mucho trauma, con muchas situaciones que si no se le hace frente, si no se sacan, si no se hablan, van a seguir haciendo mucho daño. Y cuando se testifica del pasado, muchos dicen, eso es pasado, ya no hay que estar testificando eso. Mas sin embargo, todo el que predica y habla, siempre testifica. O sea, otros no lo pueden hacer, pero usted sí. Y hay mucho trauma por ahí guardado. Todas estas cosas ya no me afectan. Pasó. Pero el Señor pone una y otra vez. Habla. Porque siempre aparecen personas nuevas. En diferentes partes del mundo. Que se preguntan y tienen muchas preguntas. Y a través de la palabra, a través del mensaje, a través del testimonio, reciben respuestas de muchas de sus preguntas. Sí. Puedo mirar atrás y le he dicho al Señor, Señor, pero desde que nací, ha sido muy poco los refrigerios que he tenido. Muy poco. Yo recuerdo que mi padre solía, cuando llegaba del trabajo, comer. Y siempre dejaba un poco de comida. Y a mí me gustaba comer. Me pusieron de sobrenombre, creo que Buki. Ni yo entendía lo que es eso, pero después entendí que era alguien que comía mucho. Hasta que un día me dijeron, no él, pero me dijeron, que esa comida que él dejaba no era para mí, que era para sus otros hijos y alguien más. Y que no me atreviera a comer cuando él me la diera, que dijera que no, porque ay de mí si yo comía. Recuerdo que mi padre llegó, comió y como siempre dejó el poco para lo que estábamos ahí. Pero yo no quería. Él se extrañó de que yo no quisiera. Y la misma persona que me había dicho a mí que hay de mí si yo comía, delante de él me decía, pero qué raro que tú no quieres. Come. Una gente que come tanto como tú. Me miraba a los ojos y yo no entendía cómo era posible que en la mañana me hubiera dicho así y en la noche delante de él me estaba diciendo otra cosa. Pero yo sabía lo que me podía venir si yo comía. Sí. Pero entiendo, tuve que crecer y madurar para entender que no era esa persona, sino quien estaba en ese momento usando la mente de esa persona. El enemigo necesitaba un cuerpo, una mente para intentar destruirme. Porque esa persona en sí fue muy sufrida, esa persona en sí es una buena persona. Sí. Y de la única explicación que uno puede encontrar es quién. Por eso vuelvo y repito lo que dice Efesios, capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestros enemigos no son humanos. Sin embargo, Satanás constantemente usa a los seres humanos para llevar a cabo su obra nefanda. Eso es lo que él hace. Eso. Bendito el nombre del Señor. Yo no quería estar allí con mi padre, en casa de mi padre. No. Quería irme con mis abuelos. Es que allá era feliz. Pero la respuesta de mi padre era que aunque brinque, salte, patalee, allá me quedaba. Pero quedarme allá era como orinar sangre en vasinilla de oro. Él me preguntaba, ¿es que aquí te maltratan? Dime. Sí, él se preocupaba. Sí. Inclusive llegó un día a preguntar y le dijeron, no, ¿cómo la vamos a maltratar? Jamás. Lo único que hacemos es que le damos comida, la cuidamos, la peinamos. Y por eso él decía, no, te queda aquí porque aquí todo está bien. Pero lo que no imaginaba era que en verdad no estaba bien.
que siendo una niña tan pequeña lo que deseaba era morir. Era morir. Sobre todo también habían castigo. Sí. Encierro por hora en un baño. A veces me trataban bien, pero esa persona tenía como cambio brusco. Pero hoy, como le dije antes, entiendo que no era esa persona, sino quien la hacía actuar así. Porque el enemigo siempre usará de un canal para intentar destruirte, como quiso destruirme a mí. Oh sí. Pasó el tiempo. Mi madre se fue. Ella vivía en otra ciudad lejos. Se fue a Estados Unidos. Mi padre también se fue a Estados Unidos. Yo tenía como algunos 9 años de edad. Sí. Pero lo que no imaginaba es que lo que había vivido hasta ese momento no era nada para lo que me esperaba. Sí. La fuerte batalla por sobrevivir. Y que al final de esta historia puedo decir que soy una superviviente. No se pierda la continuación.